Bien, y ya está César Villalona con nosotros y estaremos hablando acerca de las causas del déficit fiscal. César. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Primero, quiero conocer qué se conoce como déficit fiscal. Bueno, el déficit es como un faltante de dinero que tiene el gobierno porque sus ingresos son inferiores a sus gastos. O sea, el gobierno recauda menos a través de los impuestos que lo que gasta. Entonces, de algún lado tiene que sacar el faltante. Y el faltante lo obtiene generalmente vía préstamos o vía donaciones. Es como, digamos, que una familia que tiene un ingreso de $600, pero gasta 800. Pero recibe remesa. De algún lado saca los 200. Puede Claro. ser remesa, puede ser préstamo del vecino o una donación de un familiar. Sí. Entonces, el déficit es un faltante, pero de algún lado se cubre, ¿verdad? La palabra déficit fiscal tiene que ver con el gobierno central, en este caso. El gobierno tiene una recaudación como de $4.000 millones, pero gasta 4.800, digamos, y 800 provienen de donaciones y de préstamos. La diferencia es que la donación no se paga, el préstamo hay que pagarlo. Ese es más o menos el concepto de lo que sería un déficit. ¿Por qué tenemos déficit fiscal en el país? En el país tenemos un déficit que, por cierto, es menor que cuando gobernaba Arena, que en el año 2009, fundamentalmente por una falta de ingresos. Hay algunas personas y algunas instituciones que hablan mucho del gasto, pero el problema no está en el gasto, está en la falta de ingresos. No se puede decir que el Estado salvadoreño gasta mucho porque es un Estado que no tiene mucho dinero. Hay un estudio que acaba de sacar la CEPAL donde demuestra que es uno de los estados con menos dinero de América Latina. Apenas tiene el 15% del ingreso nacional. Es como que una familia que tiene un ingreso de $400 y gasta 500, la acuse de que tiene un déficit porque gasta mucho. Es porque tiene un ingreso muy chiquito que es de 400 para 5 personas, digamos. Sí. Entonces la medida debe ser aumentar ingresos. Siempre hay algunos gastos que se pueden reducir tal vez o reorientar. Entonces aquí hay un problema de ingresos del gobierno y esto tiene que ver con varias causas. Uno, la evasión de impuestos. La evasión de impuestos está en $1.800 millones. $800 millones al año. Acaba de salir un documento que es una propuesta que está haciendo el gobierno para el cobro coactivo. Ya es un proyecto de ley. Nosotros lo tenemos. Esto? Y ahí se dice, es para algunos mecanismos para cobrar a quienes deben dinero o evaden. Pero lo que te quiero decir es que ahí aparece un cuadro donde nos da el dato de la evasión. Y es un dato del Ministerio de Hacienda. Y nos dice que es 31%. Entonces, el 31% es 1.800 millones. Hay un estudio de la UCA que dice que son 1.500. Podemos dejar 1.500, es bastante alto, porque el déficit anda por los 900. Es decir, que la evasión de impuestos es la principal causa de que el gobierno no tenga los ingresos que necesita para financiar el gasto. Y sabemos que no evade el gobierno ni la población, sino que los evasores son un grupo de empresas, no todas. Otra causa es la mora, el dinero que le deben al Estado, la famosa lista, más de 500 millones. Otra causa es la corrupción de los 20 años de Arena, todo el dinero que dejó de percibir el gobierno, los robos en obras públicas, todo eso, préstamos que se hicieron y que no se invirtieron y cayeron en manos de gente que se los robó. El caso de Perla, 100 millones para ANDA. Es una cantidad enorme, este es un elemento importante. El otro es la estructura tributaria, porque el gobierno recauda mucho dinero del ingreso al consumo y a los salarios. Eso hay que cambiarlo, eso es una herencia de los gobiernos de Arena. Hay que ponerle más impuestos a los ricos para que el gobierno recaude más, como el impuesto al patrimonio, subir la renta. Eso lo acaba de recomendar Oxfam y la CEPAL en un estudio, donde dicen que no hay que subir el IVA porque aumenta la pobreza. Y esto que hay que ponerle impuesto a los ricos. Exactamente, y esto contrasta con las declaraciones vertidas por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que dicen todo lo contrario, que hay que subir el IVA, que hay que aumentar los años para que la gente se jubile, que hay que focalizar aún más los subsidios. Sí, ¿qué lectura tiene de esto? A nosotros no nos parece bien subir el IVA. Esa es una propuesta también de Arena, porque ese es un impuesto que si lo sube encarece los precios. Y afecta cascada. Sí, efecto cascada. Todo tendría 13% más. Todo tendría. Entonces a la gente le afecta, porque genera inflación y afecta el consumo. Nos parece que es mejor que el gobierno consiga dinero con otros impuestos, como el impuesto a la propiedad, controlando la evasión. Se han tomado medidas para controlar la evasión, como los impuestos a las empresas que declaran pérdidas, pero la Sala de lo Constitucional lo ha votado. Entonces ha habido toda una complicación. Y ese déficit provoca endeudamiento. Entonces, al final, la deuda es tan grande que el gobierno tiene que pagar mucho por la deuda. La amortización de intereses, esa es otra causa del déficit. Fíjate que el déficit fiscal anda por los 900 millones y el pago de la deuda son 850. De una deuda acumulada que viene de los gobiernos de Arena y que sigue creciendo por el déficit. Entonces hay que atacar las causas reales, que son esas.
para que el gobierno tenga más dinero, pero no recaudando de la población que no tiene recursos, sino de los ricos. Exactamente. Solo si las empresas fueran responsables y tributaran lo que tienen que tributar, por ejemplo, los 1.200 millones que pide el Estado en emisión de bonos o préstamos o vía lo que se pueda, no se estaría solicitando. Porque, no se necesitaría. Exactamente, porque hay 1.800 millones que no se han pagado con impuestos. César, muchísimas gracias y esperamos pues en otro día seguir aclarando estas dudas y sobre todo informar a la población de temas que en otros medios no lo ven. Muy bien, nos vemos el miércoles. Excelente, viernes sería.